y hoy juntos. Buenas tardes. El 5 de octubre el país comenzó a vivir una nueva etapa en su vida institucional. Los cambios no solo dicen relación con los escenarios, sino también con los protagonistas. Después del plebiscito, los partidos políticos se convirtieron en los actores importantes del acontecer nacional, ya que en ellos recaerá la responsabilidad de fijar los parámetros en torno a los cuales el país elegirá el próximo 14 de diciembre al presidente de la República, a los 120 miembros de la Cámara de Diputados y 26 senadores. No será este un verano tranquilo, muy por el contrario. Dos temas cruciales deberán quedar definidos antes de marzo: los nombres de los candidatos que liderarán las opciones por las cuales votarán los chilenos en diciembre y los programas en torno a los cuales se dará la campaña. A estos dos temas se sumarán otros, uno de los cuales ha salido a jugar fuertemente en el panorama político en las últimas semanas: las reformas constitucionales que sectores de oposición y partidarios de gobierno desean impulsar y concretar antes de las próximas elecciones, y para lo cual ya se han iniciado conversaciones entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. El Almorzando, como ha sido su estilo por más de 14 años, quiere traer a esta mesa los temas que preocupan a los chilenos, nuestros auditores. Pensando en ello, es que esta tarde tenemos como invitados a dos líderes de opinión, para hablar con ellos de los temas que preocupan al país y en torno a los cuales se orientará todo el escenario político de 1989. Tenemos en esta mesa a Andrés Alamán, secretario general de Renovación Nacional, a Gutenberg Martínez, secretario general de la Democracia Cristiana, y me acompaña en este Almorzando como conductora también Cecilia Serrano. Cecilia, Andrés, Gutenberg, buenas tardes y bienvenidos a esta conversación de hoy. Yo quisiera plantearle un primer tema a Gutenberg. De acuerdo a las encuestas que han sido protagonistas en estas últimas semanas en nuestro país, no se les hacía mucho caso, pero después del plebiscito se ha visto que hay que hacerles algún caso. Y hay una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, que señala que el Partido Demócrata Cristiano, de acuerdo a las tendencias que manifiestan las personas encuestadas, es en este momento en el país el primer partido mayoritario dentro de las tendencias. 34,5% dicen los encuestados que optan por esta tendencia. Que sigue muy lejos, otros partidos no los vamos a nombrar, 7%, 6%. De acuerdo a estos parámetros que entrega el CERC, Gutenberg, uno se pregunta, ¿ha respondido realmente la democracia cristiana a este liderazgo que está entregándole la opinión pública de acuerdo a las encuestas? Y en esto me estoy refiriendo concretamente a lo que ha pasado en la elección interna, que obviamente es uno de los temas que tenemos que conversar en esta mesa, donde lejos de demostrar el Partido Demócrata Cristiano esa aptitud de liderazgo, ha demostrado más bien que priman en él los intereses personalistas, intereses más bien mezquinos y muy puntuales, yo diría de poca madurez política. ¿Está de acuerdo usted con eso o no? No, no estoy nada de acuerdo. Yo diría que la primera clarificación que hay que hacer es que la encuesta se hace, entiendo, entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre. Es decir, precisamente en los 15 días en los cuales el conflicto entre nosotros, los problemas entre los demócratas cristianos fueron mayores. Es decir,
la percepción que los chilenos entregan favorable a la democracia cristiana en esos porcentajes lo hacen en conocimiento relativo de lo que estaba pasando entre nosotros. Muy relativo, porque estaba pasando. Estaba pasando, pero todos nos recordamos que había una profusa información en todos los medios de comunicación respecto a la situación. Yo creo que esa valoración hay que aceptarla con humildad, pero es una valoración objetiva. Creo que es una opinión pública que piensa que nosotros lo podemos hacer bien o que podemos cumplir con responsabilidad nuestros deberes con el país. Ahora, lo que hemos hecho, lo que nos ha pasado, yo creo que efectivamente es una cuestión difícil, dolorosa para nosotros particularmente. Creo que afortunadamente hemos entrado en un proceso de reflexión respecto a lo que nos pasó. Las cosas se están encauzando y creo que esto va a quedar como lo que le pasa a una familia. Es decir, que de repente tiene desavenencias, pero como familia que es capaz de superarlas y después, aprendiendo de esas experiencias, bueno, seguir hacia adelante. Porque vamos a hablar más adelante de otros de los costos que ha tenido externamente e internamente toda esta situación interna en la democracia cristiana. Pero yo quisiera referirme a un costo interno y que de alguna manera lo toca muy directamente a usted, porque ha quedado salpicado por algunos de los problemitas que se han planteado. En toda la elección de los delegados a la Junta, algunos partidarios de la democracia cristiana, algunos militantes, han señalado que hubo irregularidades y que fueron las causas principales por las cuales se objetó el sistema eleccionario. De hecho, todavía hay sectores donde no se terminan las votaciones. Todavía no hay una decisión con respecto a eso del Tribunal Calificador de Elecciones y el Tribunal de Disciplina. Sin embargo, el hecho de que la Secretaría que ha manejado todo este proceso de organización y control, el ORCON, tiene la tuición de todo este sistema electoral, recae sobre usted, Gutember Martínez. Y muchos se preguntan por qué, cuando ha habido cuestionamientos sobre un proceso del cual depende directamente la Secretaría General, el secretario general no ha presentado su renuncia y de esta manera ha hecho más fácil la solución al problema. Bueno, yo creo que vivíamos un almuerzo de verano, un poco más relajado, pero... ¿Qué nos vamos a relajar? No, nos vamos a relajar. Salgamos primero de las cosas... Y el tema permite también hacerlo, es decir, cuando uno está en la cuestión política siempre tiene que estar presto a recibir críticas como también a recibir en algunos momentos apoyos al lado. La Secretaría Nacional del Partido no tiene tuición respecto a los fenómenos electorales internos, eso no corresponde exactamente a nuestro procedimiento. Las elecciones internas las lleva adelante un tribunal electoral y nuestro Departamento de Organización y Control es un organismo cuyo jefe o cuyo director es nombrado por el Consejo Nacional del Partido, no por la Secretaría o por la directiva, y él mismo responde a un nombramiento unánime del Consejo del Partido. Ahora, yo creo que nosotros hemos aprendido, como les decía, la experiencia, y desde ese punto de vista tenemos una visión de reflexión en positivo. Aquí lo que ha habido son errores colectivos de nosotros, colectivos. Hicimos una elección apresurada, emitimos juicios apresurados, no nos dimos cuenta que era un proceso muy importante para nosotros y también para el país y no tomamos los debidos resguardos frente al problema. Ahora, en lo personal, el cargo que uno ostenta corresponde a una correlación interna al partido. El partido eligió una directiva y dentro de esa directiva eligió una función que tenía que desempeñar yo. Yo en verdad debo confesar que en los primeros días, cuando se daban los conflictos internos, los problemas entre nosotros, en más de algún momento pensé si es que una renuncia podía ayudar a liberar la carga. Pero lo que me manifestaron muchos amigos, lo que me manifestaron las personas con las cuales debía consultar una decisión de esa especie y finalmente también la decisión personal, me indicó que eso no era lo que solucionaba en absoluto el punto, porque no había una responsabilidad que correspondiera ni en lo personal ni en términos de la directiva. Ahora, ¿y si se alarga la crisis, podría replantearse esa renuncia? No, yo creo que ya en este momento no. Nosotros tenemos un procedimiento interno, los tribunales han ido fallando, ya va más del 70% de nuestro proceso ya está calificado internamente. Vamos a tener nuestra Junta Nacional en enero, como estaba más o menos planteada, y el país va a tener conclusiones que van a demostrar que la democracia cristiana es capaz también de superar su propio problema. ¿Y cómo responder la democracia cristiana a Gutenberg a lo siguiente? Don Patricio Aylwin, en entrevista al diario Mercurio, cuando estaban en plena crisis, respondió lo siguiente a Raquel Correa refiriéndose al problema electoral interno. Francamente, dijo, creo que en nuestro partido las cosas siempre se han hecho un poco a la compadre, a la chilena. No cabe duda que la organización del partido está absolutamente anticuada. Yo le quiero preguntar si usted considera que en el actual momento político que vive el país, la democracia cristiana, que se ha perfilado como un movimiento
de tanta importancia puede darse el lujo de actuar a la chilena, a lo compadre? Bueno, lo que pasa es que no hay que desubicarse en el contexto. Aquí nosotros hemos estado en 15 años de dictadura de partidos perseguidos. Nosotros no podíamos durante todo este tiempo mantener listados de militantes, no podíamos tener hasta locales, hasta hace poco tiempo atrás. Tuvimos que jugar todo nuestro esfuerzo en torno a lo que era el plebiscito y lo jugamos entero. Y lo jugaron en forma muy bien y lo en forma jugamos muy por buena. entero y en todo lo que teníamos en nuestra disposición. Tuvimos que jugar todo nuestro esfuerzo en torno a lo que era el plebiscito y lo jugamos entero. Y lo jugaron en forma muy bien y lo en forma jugamos muy por buena. entero y en todo lo que teníamos en nuestra disposición. Ahora, eso significa, por lo tanto, que los partidos, en la necesidad de modernización que tienen que efectuar, están recién entrando en ese proceso. Ahora, yo creo que igual que en el pasado, nosotros vamos a ser capaces de mostrar esa capacidad de modernización. Ahora, lo que sucede también es que en la democracia cristiana nunca, y esto vale como una explicación para usted y también para el país, nunca habíamos tenido una elección tan importante como esta. Ustedes entienden que Eduardo Frei era un candidato natural en la democracia cristiana en los años 50, en los años 60. Claro, soy padre. Sí, estamos hablando de ese caso. Después de nosotros, Ramiro Tomis también era un candidato natural para todos nosotros. Hoy día por primera vez surgieron distintos candidatos y además tenía el alto... Hablando de ese caso. Después de nosotros, Ramiro Tomis también era un candidato natural para todos nosotros. Hoy día por primera vez surgieron distintos candidatos y además tenía el alto inconveniente que, para estos efectos, que aparecía ante el país o ante muchos demócratas cristianos que el candidato que íbamos a designar tenía alta posibilidad de ser el presidente de la República. Yo diría que el error colectivo nuestro, porque aquí ya no se trata de buscar responsabilidades entre nosotros, sino que creo que lo que se trata es de superar la cuestión hacia adelante, fue no tener exacta conciencia de que estábamos enfrentando una elección intrínsecamente difícil y que eso nos obligaba a todos a haber hecho una elección en otros términos. Lo que sí te puedo asegurar, si las cosas se dieran de nuevo o si en algún momento se dan de nuevo, creo que no cabe ninguna duda que vamos a haber aprendido la experiencia y la vamos a enfrentar colectivamente. La lástima mucho que la mejor. historia muchas veces no se repite. Cecilia, pero La dejemos enseñanza, un rato suelto a Gutenberg. Yo creo que no me parece justo. Vamos a Andrés también. Hemos hablado de los trapitos sucios dentro de la democracia cristiana, Andrés. Me parece justo que también hablemos de las rencillas familiares. Yo la digo yo. Okay. De las rencillas familiares que también ha habido dentro de esta otra familia, que es la derecha. Y concretamente estoy recordando todos los incidentes que hubieron durante el plebiscito, la campaña del plebiscito, entre Renovación Nacional y la UDI, concretamente. ¿Esas desavenencias familiares se limaron completamente? Bueno, en lo que respecta a Renovación Nacional se limaron cuando el Tribunal Supremo del partido expulsó a Jaime Guzmán y con posterioridad los sectores que estaban en la UDI abandonaron la colectividad unitaria. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo a principios del año 1987 para agrupar a todos los sectores partidarios de una sociedad libre. Fue una experiencia, yo diría, muy exitosa. Logramos reclutar, en el buen sentido de la palabra, una enorme cantidad de gente a lo largo del país que se había mantenido una posición de distancia respecto a la política. Hemos contribuido hoy día el partido más fuerte desde el punto de vista de la militancia que existe en Chile y hemos logrado superar absolutamente el problema que tuvimos con la UDI a mediados del año pasado. Pero entonces con esto se entiende que desahucian ustedes cualquier reunificación nuevamente de la derecha. ¿No podrían volver a convivir en una misma tienda política la UDI y Renovación Nacional? Yo francamente creo que, y no por un problema de decisión nuestra, uno ateniéndose a cuáles son las expresiones de los propios miembros de la directiva de la UDI, ellos han desahuciado desde siempre esa posibilidad, incluso han manifestado que de alguna manera se sintieron obligados a entrar a Renovación Nacional y que lo hicieron simplemente por no defraudar una esperanza que se había creado en la opinión pública. Ahora, en todo caso, yo diría lo siguiente. Nosotros creemos que tenemos ciertos puntos de coincidencia con la gente que milita en la UDI, hay ciertos proyectos políticos compartidos y hay ciertas áreas de diferencia. En lo que sí yo estoy absolutamente claro es que por lo menos la gente de Renovación Nacional no se va a equivocar en encontrar a los adversarios. Los adversarios están al frente y no están al lado. Y realmente nosotros no pensamos que la gente de la UDI sea adversaria en ese sentido. Contestación en este minuto.
precisamente me acabas de dar pie, digamos, porque continúe con el tema porque usted está haciendo un balance o explicando un poco en qué pie se encuentra la derecha de este país. Que luego de haber representado siempre un porcentaje más allá del 20% de la población de este país, después se desdibujó y apareció conformada por partidos pequeños. Ustedes, como Renovación Nacional, uno de los grandes conocidos, en esta misma encuesta del CERC obtienen un 4% solamente de las preferencias del público. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera piensan ustedes obtener un mayor respaldo popular? Yo el asunto lo veo de la siguiente manera. Esa encuesta del CERC efectivamente nos entrega a nosotros un porcentaje bajo. A la UDI simplemente no la menciona como si no existiera. Ahora, hay otra serie de partidos que con la denominación nacional establecen una especie de confusión y con lo cual se puede llegar aproximadamente a un 14, un 15, un 16% en esa encuesta. Pero yo creo que el asunto es completamente distinto. Si en este minuto, y de conformidad con esa encuesta y con la propia encuesta, por ejemplo, del Centro de Estudios Públicos, se le pregunta al país, si ellos o se le pregunta a la gente, ¿usted qué tipo de gobierno quiere? ¿Usted quiere un gobierno de centro-derecha o usted quiere un gobierno de centro-izquierda? ¿Cuál es el resultado de esa pregunta? Dividido, exactamente. Prácticamente en mitad. Prácticamente en mitad. Entonces lo importante en esta etapa yo diría, de preparación para la democracia es lo siguiente, es que las tendencias políticas, las grandes tendencias están, para mi gusto, extraordinariamente arraigadas en el país. En ese sentido, hay obviamente una clasificación, si ustedes quieren, tradicional, pero representativa, en el sentido que yo creo que hacia el futuro van a haber efectivamente dos grandes bloques. Un bloque de orientación desde el centro hacia la izquierda, cuyos contenidos van a ser permanentemente o mayoritariamente socialistas, y una orientación de los partidarios desde el centro hacia la derecha, que van a enfatizar la persona frente al Estado y el concepto de una sociedad libre. De manera que cualquier suma o cualquier reflexión estadística a mí me deja extraordinariamente tranquilo y extraordinariamente confiado hacia el futuro. Vámonos entonces al problema de la próxima contienda electoral. Usted señaló en entrevista al diario Mercurio que uno de los hechos de mayor trascendencia del año fue, comillas, la certeza de que las futuras contiendas electorales se resolverán en la televisión, en este medio. Hoy en las filas de la derecha se ven tres candidatos, Pablo Rodríguez, Sergio Díez y Hernán Vigi. Pero eso es político. Pablo Rodríguez no me lo ponga ahí en el lote, ¿no? Sáquelo usted. Porque Pablo Rodríguez, él mismo se saca de la clasificación. Él anda en otro cuento, así que yo creo que no... Usted lo acaba de sacar, pero en todo caso, ¿cuál de los dos? Un pequeño paréntesis, usted dice, Pablo Rodríguez me lo deja fuerita. No, sin embargo, hay dirigentes juveniles en este momento de Renovación Nacional y concretamente lo han manifestado a través de la prensa, como el señor Frías, que dice que no le parece tan mal la candidatura de Pablo Rodríguez. Incluso hay conversaciones, hay manifestaciones donde han estado dirigentes de Renovación Nacional. O sea, pareciera que tampoco está tan clara la situación al respecto. En materia de gusto. No, específicamente le contesto ese punto. Yo no puedo responder por la opinión o la actuación aislada de una persona en un partido que tiene 80.000 personas. No conozco y sería el caso que el propio Ricardo Frías contestara el asunto. Ahora, en cualquier caso, yo le quiero decir lo siguiente. Las propias posiciones conceptuales, ideológicas, que Pablo Rodríguez y que Avanzada Nacional han planteado son o marcan un abismo con lo que nosotros pensamos y con el proyecto social que nosotros tenemos. Bueno, entonces volvamos a la pregunta que yo le había hecho. Usted me acaba de retirar a Pablo Rodríguez, entonces quedémonos entre Sergio Díez y Hernán Vigi. Para usted, ¿cuál de estos dos personajes puede responder mejor a este nuevo desafío, el de la televisión, y hacer triunfadora a la derecha en las próximas elecciones? Yo tengo la impresión de que desde el punto de vista, sin ser un técnico en la materia específicamente televisivo, los dos son buenos candidatos. Sergio Díez es un hombre que ha demostrado bastantes condiciones y Hernán Vigi también, aunque en el caso de Vigi creo que también es un poco más una incógnita. Él se ha desempeñado con competencia y con habilidad en un campo muy específico, cuál es el campo económico. Yo quisiera ver cuán bien se puede conducir el ministro Vigi en una atmósfera y en un campo y en un debate propiamente. Andrés, pero Cecilia le pregunta por dos candidatos y yo creo que en definitiva Renovación Nacional no se ha pronunciado públicamente por cuál es su candidato ideal. O sea, la opinión pública comenta también, y como los periodistas muchas veces nos gusta traducir lo que se comenta, de que Renovación Nacional estaría esperando el momento más oportuno para presentar la opción que le parece ideal. Y la opción ideal para Renovación Nacional parecería ser Sergio Onofre Jarpa. ¿Es así o no es así? Yo le diría que la primera parte de la pregunta es correcta. Obviamente nosotros estamos esperando el momento que nosotros consideramos oportuno.
Francamente, hemos establecido también que aquí es importante un cierto procedimiento. No se pueden estar, desde nuestro punto de vista, lanzando candidaturas presidenciales simplemente por la buena voluntad de unas pocas personas o de una buena cantidad de amigos personales, de gente que puede tener muy buenas condiciones para desempeñar tal cargo. Nosotros hemos dicho lo siguiente, hemos dicho que en primer lugar es fundamental ponerse de acuerdo en un programa para el futuro gobierno. Nosotros no creemos en los candidatos sin programas. Es importante que la gente sepa no solamente por quién va a votar, sino por qué va a votar. Dentro del programa se incluyen cosas tan importantes como cuál es la postura del candidato respecto a temas como la reforma constitucional o cómo se van a solucionar un conjunto de problemas sociales y económicos que están pendientes. O sea, ¿usted no se va a pronunciar por un candidato? No, pero lo que le quiero decir es lo siguiente, no nos vamos a pronunciar ahora, sino que nos vamos a pronunciar con una oportunidad en la cual la secuencia lógica es un programa para planteárselo claramente al país y en segundo lugar un procedimiento que resulte transparente y que resulte legal. ¿Pero usted cree que las personas votan por programas o votan por personas, es decir, candidatos? Yo creo que es, no quisiera ser peyorativo con usted, pero yo creo que es faltarle el respeto al sentido común de los chilenos pensar que simplemente votan por personas sin preocuparse de lo que las personas piensan y representan. Ahora, hay un segundo aspecto que yo lo quisiera también destacar, porque efectivamente hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no han nominado a un candidato? Bueno, no lo hemos nominado, entre otras cosas, porque la ley de partidos políticos establece un conjunto de mecanismos de democracia interna que son un efectivo avance respecto de cómo los partidos políticos funcionaban en el pasado. Nosotros tenemos un compromiso, no tan solo legal, sino que moral, con los 80.000 militantes que tenemos a lo largo de Chile. Y la propia ley de partidos políticos señala que la instancia para denominar un candidato es el Consejo General del partido y posteriormente, fíjese bien, la ley exige que cada uno de los militantes del partido sea individualmente consultado respecto de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pero hay una fecha tope, Andrés. No hay ninguna fecha, la fecha tope es la fecha de presentación de candidatos. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad. Estamos conscientes de nuestro papel, no queremos equivocarnos, no queremos tener ningún error de procedimiento, queremos que las cosas salgan de forma muy fluida y queremos ofrecerle la mejor carta al país, de nuestras filas o desde fuera de nuestras filas. Pero la Porque mejor además estratégicamente es muy bueno mantener un tapado, eso está comprobado. Y el Pero yo suspenso, quisiera, además, y el también. suspenso. Cecilia, yo quisiera que Gutenberg habláramos un poquito ahora de los Eso candidatos entiendo. en el otro lado. Vamos a hacer parejo. Si los partidos políticos, Gutenberg, escucharan realmente lo que dice el país real, y el país real en este momento se estaría expresando a través de las encuestas, sin duda que Eduardo Frei en este momento estaría nominado candidato presidencial por la oposición. Pero parece que a los partidos políticos no les gusta escuchar tanto el país real, sino que sus propias instancias. Y esas instancias no han resultado muy fáciles, como usted mismo señalaba, dentro del conglomerado demócrata cristiano. En este momento se vislumbran dos alternativas de candidaturas de consenso, concretamente Andrés Saldívar y Sergio Molina. Existe todavía, pareciera, la opción del candidato de mayoría. Yo quisiera que usted me dijera muy rectamente, directamente, si alguno de estos dos candidatos tiene opción dentro de la lucha interna de la democracia cristiana. Saldívar y Molina, ¿o cuál tiene más? Lo contesto derechamente. Ahora, con una precisión anterior de algo que nos quedó pendiente al comienzo. Yo creo que la actitud... La actitud de Eduardo Frei, de Gabriel Valdés, de Patricio Aylwin, de cada uno de los que han aparecido como precandidatos nuestros, en términos de facilitar las cosas para una mejor solución en la democracia cristiana, es la mejor demostración de que aquí no han habido pasiones o intereses mezquinos por parte de ellos. Yo creo que Eduardo, don Gabriel, con su renuncia han hecho un esfuerzo de facilitar las cosas. Don Patricio, con esta posibilidad que ha abierto, aunque cuenta con un respaldo mayoritario en el partido, de que se pueda producir un consenso en términos de Andrés Saldívar o Sergio Molina, también son demostraciones colectivas de lo que estamos buscando, es precisamente responderle bien a lo que quiere el país. Ahora, en este momento... ¿Qué piensa Gutenberg Martínez frente a esas dos candidaturas? Es difícil entregar una opinión personal porque los cargos obligan a este tipo de materia y uno no puede... Hagamos abstracción del cargo. Es imposible abstraerse y doblarse la materia. Entonces lo que yo puedo decir es, hoy día en términos objetivos aparecen como nombres probables los de Sergio Molina, Andrés Saldívar y Patricio Aylwin. Se están buscando a través de distintas conversaciones entre nosotros si ese consenso se puede expresar en torno a Andrés Saldívar o Sergio Molina. Bueno,
¿Qué es lo que va a suceder finalmente? Yo no lo puedo prever, pero diría que por lo tanto las posibilidades de cuál es nuestro candidato finalmente va a estar entregado en esos nombres: Molina, Saldívar, Elwin. ¿Y esa persona va a ser el próximo candidato presidencial de la Concertación? No necesariamente. Esto es una precandidatura que nosotros vamos a llevar al seno de las colectividades que funcionan en la Concertación. Ahí evaluaremos y finalmente todos globalmente vamos a tomar la ¿Y usted decisión. cree que la democracia cristiana, pese a toda esta situación interna, sigue teniendo la mejor opción para el candidato presidencial? Yo creo que es importante precisar que nosotros no estamos en absoluto locos porque el candidato sea nuestro. No hay una obsesión. Yo creo que es importante que los que vean el programa sepan que quien sea el próximo presidente de la República no va a tener muchos gustos personales, por así decirlo. Lo más probable es que va a ser grandes costos y sacrificios, y que el partido o los partidos que estén en torno a él también van a pagar grandes costos y sacrificios. Por lo tanto, esta no es la lotería, por el contrario, echarse una carga encima. Ahora, no hay por lo tanto una obsesión nuestra en que el candidato sea nuestro, sino que ha habido una opinión que sería conveniente que el partido más grande fuera el que se comprometiera de mayor forma con la persona que ocupara la presidencia y que por tanto el candidato fuera ese. Pero si los concertados convenimos en que existe un nombre mejor que un demócrata cristiano, bueno, ahí vamos a estar todos. O sea, sigue el suspenso. Sigue el suspenso. Y hay otro tema de bastante suspenso o bastante interés. ¿Qué piensa Andrés de las posibilidades de un candidato de oposición? Me gustaría, antes de agotar el tema de los candidatos, porque el olfatímetro de Renovación Nacional durante el plebiscito parece que resultó, a pesar de que no lo decían en forma tan oficial, los periodistas sí los escuchamos. Y la percepción de ustedes del plebiscito era que se perdía, la opción sí. Y por lo menos muchos periodistas fuimos testigos de una cierta percepción. Yo quisiera que esa percepción... perceptivo, es asistir a lo que va a ser recordado como una de las campañas electorales más funestas, ¿no? De ser una marca irrepetible. Nadie va a poder hacer en Chile una campaña más mala que la del plebiscito. ¿Qué dice el olfatímetro ahora frente a la elección presidencial de diciembre? En respecto a quién puede ganar, nosotros pensamos que tenemos una muy buena oportunidad de ganar. ¿Presidente de la República? Por supuesto. Cecilia. Bueno, un tema, eso sí, que ha estado en la primera plana informativa durante todo este tiempo es el de las reformas a la Constitución. Yo quiero partir con una pregunta bastante simple. ¿Cuán certera, cuán importante es el deseo que tiene la democracia cristiana y la concertación de partidos políticos por realmente reformar la Constitución ahora? ¿O bien les conviene mantener esta carta guardada y reformarla y hacerla como una bandera de lucha, como lo ha planteado Renovación Nacional por lo demás? No, la verdad que a nosotros nos interesa reformarlas ahora, antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. No por una cuestión de conveniencia. La verdad es que desde un punto de vista de conveniencia, la cantidad de poder, de facultad que le entrega la actual Constitución a quienes sean el próximo gobierno, nosotros tenemos la impresión que, respetando la opinión de Andrés, que si se equivocó una vez se puede equivocar por segunda vez, No, se lo equivoqué. bueno, al menos no era tan clara, las cosas no se decían tan claras antes. Bueno, pero nuestra impresión es que nosotros probablemente vamos a hacer gobierno mañana y por lo tanto vamos a tener todas esas facultades. Entonces no es un problema de conveniencia, sino que efectivamente pensamos que si no cambiamos estas cuestiones hoy día, en las cuales hay un tiempo, una especie de intermedio, que permite llegar a un acuerdo razonable, que nos asegure una constitución para todos los chilenos, no tan solo para algunos, que nos permita por tanto garantizar los derechos y necesidades de todos, bueno, lo que venga mañana no es que tampoco vaya a ser peligroso, no es que nos vamos a volver locos, pero creo que es más oportuno hacerlo ahora, y en eso estamos absolutamente comprometidos, todos los partidos de la concertación, y bueno, hay también voluntades coincidentes en ese plano por parte de Renovación Nacional y otro grupo de los partidos del sí. El tema de las reformas constitucionales es sumamente importante. Vamos a darle más minutos en esta segunda parte, pero los invito junto a todos los tres a ver una pausa comercial. Volvemos con ustedes. Decíamos al comenzar el programa que había un tema que había surgido muy violentamente en estas semanas, que es el tema de las reformas constitucionales. Y concretamente frente a este tema, yo quisiera preguntarle a Andrés Alamán, ¿qué puntos son intransables para ustedes, los partidarios de gobierno, de manera que garanticen que no se les va a demoler el edificio institucional como teme el presidente de la República, por ejemplo? Yo creo que la pregunta no puede ser respondida en términos de una determinada cláusula constitucional. Podría darse una respuesta en orden a decir es importante para que ello no ocurra que los quórums y por lo tanto las mayorías que se necesitan para promover una reforma constitucional sean razonablemente altos
y por lo tanto de esa manera impiden ese resultado. Ahora, más que eso, a mí me gustaría dejar en claro dos cosas. Primero, lo que nosotros realmente consideramos intransable es, por así decirlo, una orientación, una dirección en la búsqueda de un entendimiento constitucional. La idea nuestra es que Chile necesita, para afianzar su progreso en el futuro, despejar esta incógnita, esta incertidumbre constitucional y esta polémica que ya parece tornarse infinita. Los países tienen que tener el suficiente sentido común, por lo menos para ponerse de acuerdo, como señalaba Gutenberg, en una norma jurídica fundamental que es la Constitución, que le dé garantías a todos los sectores y no seguir empantanados en esta discusión que impide efectivamente abordar otras. De manera que, en el fondo, lo que nosotros no transamos es la orientación. Nosotros buscamos la estabilidad institucional del país y queremos perfeccionar la Constitución. Y por lo mismo no vamos a estar dispuestos a ninguna reforma que apunte a la inestabilidad o que apunte al desmantelamiento de la Constitución. Ahora, la segunda cosa que yo quisiera dejar claro en relación a un comentario que hacía Cecilia, de las reuniones que nosotros hemos tenido con la democracia cristiana y hoy día en la mañana con la socialdemocracia, yo me quedo con el convencimiento íntimo de que a lo menos esas dos colectividades están, al igual que nosotros, en una seria disposición a buscar un entendimiento que sea provechoso para el país. Pero con la misma franqueza tengo mi duda respecto a cuál es la posición de la izquierda, por lo mismo que señalaba Gutenberg. Desde el punto de vista de los opositores, ellos creen que el próximo gobierno va a ser un gobierno demócrata cristiano. Yo realmente veo a la izquierda con muy pocas ganas de facilitar el próximo gobierno. Y sin duda, un próximo gobierno que tiene que gastarse el 80% de su tiempo en solucionar el problema constitucional es obviamente un gobierno maniatado, es un gobierno que no va a poder realmente responder a las expectativas del país. Ahora, ¿qué le pasaría a este país? Que yo creo que eso sería bien importante que nuestro público lo pudiera saber con mayor certeza. ¿Qué riesgo tendría la futura convivencia democrática en este país si finalmente no se llega a acuerdo y no se reforma la Constitución? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los partidos que estén en la oposición? Que si las cosas se dan como fueron en el plebiscito, podría ser que la actual derecha estuviera en la oposición en ese momento. Bueno, Gutenberg también lo señalaba, cuando uno hace una constitución o cuando uno dicta una norma jurídica, tiene que pensar siempre en la confiabilidad intrínseca de la misma. Uno de los problemas que precisamente yo le hallo a esta constitución es que le entrega tal cantidad de facultades a quien ejerce el poder que quienes están en la oposición están en una posición desmedrada. Yo no quisiera hacer una referencia que no fuera exacta, pero aquí pasa un poco lo mismo que con el plebiscito. La gente muy fanática, partidaria de este gobierno, insistía en que el plebiscito era la mejor manera para abordar el tema de la sucesión presidencial. Finalmente el plebiscito resultó un boomerang. Yo mucho me temo que si no se arregla la Constitución como corresponda, esa misma Constitución puede ser un boomerang, porque esa Constitución manejada por la oposición puede realmente haber muy poca. Ahora, hay un factor que aquí no se ha mencionado y es la actitud que debería tomar el gobierno, porque ustedes, los partidos políticos, pueden llegar a acuerdos. Ha hablado la Renovación Nacional con Socialdemocracia, con el Partido Demócrata Cristiano, va a seguir con otras instancias. Puede haber acuerdos en muchos puntos y llegarse a una transacción. Sin embargo, si no hay una voluntad de gobierno en este momento, antes de que llegue diciembre, no va a haber reforma constitucional y eso obligaría, ¿no es cierto?, a que el primer Parlamento tocara el tema. Y probablemente pasaría lo que Andrés dice que la izquierda quiere, demoler el edificio institucional. ¿Cómo se va a lograr, primero Andrés, o sea, si hay una percepción de parte de ustedes que el gobierno está dispuesto a ser flexible? Y una pregunta también para Gutenberg es, ya que ha habido esta posibilidad de reunión con el ministro de Interior, si las reformas constitucionales, su costo fuera pasar por una reunión con el Ministerio de Interior, pese a un veto a algún sector, concretamente el país, ¿estaría dispuesta la democracia cristiana y los otros partidos a tener ese costo por lograr el objetivo que es la reforma? Rápidamente, yo creo que el gobierno, hay un par de declaraciones del general Stein y el general Matei muy auspiciosas respecto a nuestro diálogo. Yo estoy convencido que si de una vez por todas se le presenta al gobierno de las Fuerzas Armadas un proyecto de reforma constitucional de un amplio espectro, el gobierno va a tener que acoger ese proyecto. Yo realmente creo eso, el asunto es lograrlo. Y quisiera además decir, ¿qué pasa si eso no ocurre? Si eso no ocurre, hay todavía una manera de alguna manera solucionar el problema hacia el futuro, que es que el acuerdo que hayan alcanzado las fuerzas democráticas sea un compromiso para adelante, porque el tema de la Constitución hay que solucionarlo, le guste o no le guste al gobierno. ¿Y Gutenberg? Bueno, algunas claridades, diría una. Y el problema es que aquí se trata de reformar la Constitución porque simplemente no es democrática. Lo que hemos escrito aquí no es más que eso.
Es decir, quien está en el gobierno tiene la sartén por el mango, quien está en la oposición simplemente está en actitudes moderadas. Por lo tanto, es un problema de principio y no de conveniencia. Segundo, yo creo que eso demuestra la buena voluntad de la oposición. Si nosotros nos dejáramos llevar por lo que ha sido el fenómeno de cómo le gustaba el poder al general Pinochet, lo que tendríamos que hacer es simplemente decir, no se cambia nada y nos quedamos con la sartén en el mango mañana. Precisamente lo que estamos demostrando colectivamente, democristianos y también la izquierda, pero no hay que hacerse mitos en esto, toda la concertación está demostrando voluntad de reformar la Constitución para hacerla democrática. Tercero, el problema en esto, como bien se ha dicho, es el gobierno. No somos nosotros, la oposición, ni parte de la derecha que ayer estuvo por el sí. Y en eso lo que decía Andrés, absolutamente de acuerdo. Si no logramos reformarlo ahora, nuestro compromiso es reformarlo mañana a partir de los acuerdos logrados ahora. Y en la pregunta concreta, si hay que pagar el costo de una reunión, aunque ello, como decía usted, debiera implicar o pudiera implicar el costo que no participara alguien, yo creo que toda la oposición, no es un problema que nosotros, algunos, tomáramos la decisión. Yo estoy seguro que también el país probablemente tomaría en conjunto con nosotros la decisión de no ir si es que ese fuera un costo claro ante el país, porque ese costo, para ser franco, no sería un sacrificio, sería percibido por los chilenos como un sacrificio que se hace por el bien de la colectividad todo, y el que pagaría el costo sería el gobierno y no la oposición. Pero la decisión va a ser, si es que se toma en algún momento, una decisión de todos nosotros. Toda la concertación. Exacto. Bueno, un problema que va a tener que enfrentar cualquier próximo gobierno es el del esclarecimiento de los casos de acusaciones y violaciones a los derechos humanos, que ha sido un problema bastante difícil para los gobiernos latinoamericanos que han pasado de regímenes autoritarios a una democracia. Y se ha optado por dos cosas diferentes, el blanqueo total en el caso de Uruguay y los juicios militares y a las personas involucradas en el caso de Argentina. Yo quiero preguntarles a ustedes dos, que nos digan, que les expliquen a nuestro público cuál es la postura que ustedes adoptarían en el caso de ser gobierno para resolver este problema que va a ponerse muy luego en la primera plana informativa. A ver, Andrés. Mira, en primer El lugar... tema queda para muy largo, pero sí, yo les pediría concreción para tocar otros puntos. Yo quiero ser muy concreto, y tan concreto voy a ser que me voy a poder incluso hacer cargo de una pequeña afirmación anterior. Yo no comparto el juicio de Gutenberg en orden a que la Constitución de 1980 no sea democrática. El que tenga un exceso de facultades o que el equilibrio de poderes no sea el más adecuado no significa que la Constitución en sí no sea democrática. Ahora, contestando a la pregunta de Cecilia, aquí no es que haya una especie de política del gobierno y una política de la oposición. Sí que hay una política común respecto al tema de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es esta? Los responsables por violaciones a los derechos humanos tienen que ser encausados y tienen que ser sus casos ventilados ante la justicia ordinaria, con un principio y con un concepto básico en materia criminal. La responsabilidad es siempre individual. No existe en materia criminal responsabilidades colectivas y por lo tanto no existen responsabilidades que se le puedan endosar, por así decirlo, a instituciones. De suerte que esto por lo demás lo vimos y lo discutimos en el Acuerdo Nacional. Denuncia responsable, con fundamento, formulada ante un tribunal ordinario, competente por lo tanto, y sin juicios colectivos ni procesos ad hoc. Y una vez que se investigue el caso, ¿cuál va a ser? ¿Dar la pena o en ese caso perdonar? Dependiendo cuál sea la circunstancia. Aquí operan simplemente, yo voy a operar simplemente las normas de derecho común. Si se descubre y se investiga un delito que ocurrió el año pasado, por ejemplo, ¿no es así? Se sanciona, se descubre a los culpables, se les sanciona, obviamente que hay que aplicarle todas las penas. Ahora, si es un delito cuyas penas están prescritas, obviamente que no se van a poder aplicar. André, yo tengo una duda con respecto a lo que ha dicho usted. La actitud está clara, que se adoptaría. Sin embargo, los periodistas tenemos un cuestionario básico cuando nos planteamos frente a una entrevista, es el qué, quién, cómo, cuándo, ¿no es cierto? Y en este caso también es válido, porque la pregunta, usted la ha contestado, en general no, o sea, no se juzga a instituciones, sino que a personas. Correcto. Pero hay otras preguntas involucradas. ¿Quiénes juzgan? Los tribunales ¿Juzgados ordinarios. civiles o militares? En la mayoría de los casos los tribunales ordinarios, que para este efecto deben ser los tribunales ordinarios de justicia, y en aquellos casos en que está envuelta la justicia militar, no hay que olvidarse que finalmente la jurisdicción corresponde a la Corte Suprema. Y otra pregunta más, ¿hasta dónde se investiga? Porque en este momento tenemos una ley de amnistía que rige para todos los delitos cometidos antes del 78. Esos delitos no existen en este momento en Chile. Entonces, ¿es todo o solamente desde el 78 para adelante? No, yo creo que desde 1978 hacia adelante. Cuando se dictó la ley de amnistía en esa fecha, la propia Iglesia Católica mostró una disposición muy favorable respecto a la dictación de esa ley.
El concepto de la amnistía apunta permanentemente a un concepto de reconciliación nacional, de dejar atrás una situación que yo no dudo que ha sido muy dura y que ha sido realmente en muchos casos trágica. ¿Comparte Gutenberg ese criterio? Es decir, para nosotros lo vital, lo primero es que se establezca la verdad. Eso nos parece una condición ineludible, como lo han dicho la concertación, lo ha dicho la Iglesia, es decir, las posibilidades de reconciliarse mañana, o las posibilidades de perdonarse, que en algún momento se estima que eso es factible, requiere saber qué es lo que sucedió, quiénes son los responsables, etc. Ahora, la ley de amnistía es una discusión que puede no tener sentido, como se ha dicho inclusive en estas mismas pantallas, en cuanto a que hay normas de prescripción, que son las que para mí serían más válidas, que dejan un determinado tiempo ya fuera de lugar. Sin perjuicio de eso, hay procesos pendientes actualmente, el conocimiento de la justicia ordinaria, por ejemplo, todo lo que dice en relación con, o mucho de lo que dice en relación con los desaparecidos. Obviamente esos procesos tienen que culminar, tiene que establecerse la verdad y por lo tanto tendrá que sancionarse individualmente a quienes resulten culpables. Aquí en definitiva hay que conjugar dos principios. Hay que establecer la verdad. Quienes sean responsables tienen que responder frente a ese delito cometido y a su vez la sociedad, todos nosotros, tenemos que ver cómo logramos, esclareciendo los hechos, estableciendo la verdad, efectivamente producir una reconciliación que nos permita que el país... Tú tienes una inquietud, Cecilia. Una inquietud muy fuerte porque en realidad, ¿cómo hacer para que esto no convoque o no desemboque en en un problema como de inestabilidad política, lo que sucedió en Argentina? Ya llevan 3 problemas militares súper fuertes, uno muy reciente, debido a los juicios a los militares. Claro, la verdad es que, primero es una cuestión difícil, ninguno de nosotros puede asegurar. Cuando aquí ha muerto gente, se ha torturado, se ha violado multitud de derechos humanos, ha desaparecido personas, nadie puede pensar que la solución es simple. Esta cuestión no es una hora cada hora y todos tranquilos. Es decir, por lo tanto, la experiencia de Argentina, de Brasil, de Uruguay nos muestran que es una situación difícil, por lado y lado. Porque aquí hay un principio que es el que mata, el que comete un delito tiene que responder. Ese es un principio en el cual no hay un poder ninguno que a mí me pueda decir, no, usted olvídese de esto porque si no pasa esta otra cosa. Hay un problema de principio. A su vez hay un problema de realismo. Pero el realismo también corre para ambos lados. Yo puedo ver el ejemplo de Argentina. ¿Cuál es el exceso que cree usted que se ha cometido ahí en la cantidad de juicios? Yo no voy a calificar en lo particular, salvo que podemos tener una conversación más larga, pero quiero decir, hay un problema de realismo en Argentina por el lado militar, pero también hay un problema de realismo en Uruguay por el lado civil. Hoy día la sociedad uruguaya quiere votar en contra en un plebiscito la ley que dio la amnistía completa a todo. Entonces, diré que la única conclusión que uno puede tomar es la siguiente. Hay que conciliar el principio de la verdad, la necesidad de establecer la verdad, el principio de reconciliación. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, actuando responsablemente todos los políticos a través del Congreso, por ejemplo. Gutenberg, una pregunta me asalta cuando se trata de este tema de los derechos humanos. Uno es lo que pasó, pero ¿cómo hacer para que nunca más en nuestro país se repitan estas situaciones, para que nunca más haya violaciones a los derechos humanos, torturas, muertes? Yo pienso que aquí va a tener que haber un esfuerzo de toda la sociedad en dos cosas. Una gran reeducación cívica en favor de la democracia. Yo creo que mucho de lo que nos ha pasado a mi partido, a otros partidos, a instituciones, al fútbol, es que en el país, no, porque es verdad, en el país nos hemos olvidado de lo que es la práctica de la democracia. Estamos acostumbrados... Consuelo? No sé, bueno, es un problema de la sociedad como tal. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ganar y a perder, a respetar, no tolerar. Bueno, tiene que haber una gran educación cívica a favor de la democracia y a su vez una gran educación en favor de los derechos humanos. Es decir, aquí vamos a tener que reconciliarlo, pero a su vez conocer lo que esto significa para todos. Entendiendo esta idea, porque lo peligroso a otros partidos, a instituciones, al fútbol, es que en el país, no, porque es verdad, en el país nos hemos olvidado de lo que es la práctica de la democracia. Estamos acostumbrados... Consuelo? No sé, es un problema de la sociedad como tal. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ganar y a perder, a respetar, no tolerar. Bueno, tiene que haber una gran educación cívica a favor de la democracia y a su vez una gran educación en favor de los derechos humanos. Es decir, aquí vamos a tener que reconciliarlo, pero a su vez conocer lo que esto significa para todos. Entendiendo esta idea, porque lo peligroso es que se rechacen determinadas violaciones a los derechos humanos, como la que hemos vivido estos 15 años, pero olvidemos otras. Yo no me puedo olvidar también de otras. Entonces hay que educarse en eso. Cecilia, queremos invitar a nuestros dos invitados, Andrés y a Gutenberg,
a un juego que hemos pensado hacer con Cecilia, un ping-pong periodístico muy rápido. Ustedes dos son políticos jóvenes, ágiles. Temido ping-pong, como decía. Temido ping-pong, no, es muy entretenido. Y preguntarles, para que las personas que nos están escuchando vayan formando sus propios perfiles de quiénes son estas dos personas que tenemos al frente, que probablemente serán parlamentarios el día de mañana. Así que vamos a ver cómo resulta esto. Una pregunta para Andrés. ¿Usted está de acuerdo con el estilo político que ha impuesto Joaquín Lavín a sus electores, potenciales electores, a saludarlos en Navidad a través de los diarios? Mire, yo no creo que Joaquín haya impuesto un estilo. Creo que... ¿Es su estilo? No, realmente no creo que Joaquín haya impuesto un estilo. Y me parece que ha sido interesante su presentación como parlamentario de avanzada. Gutenberg, ¿cambiaría usted la UF, que ha sido por muchos denominado unidad de tormento? Para muchas materias sí. Por ejemplo, todo lo que dice relación con el problema de la vivienda. ¿Y por qué la transformaría? La transformaría por algún sistema parecido al que existía en las acciones de ahorro y préstamo hace 15 o 20 años atrás. Andrés, un tema muy de moda, las privatizaciones. ¿Privatizaría usted el ENAP? ¿Privatizaría yo el ENAP? No conozco exactamente el caso de la ENAP y creo que en materia de privatizaciones las respuestas hay que darlas caso por caso. ENAP, concretamente. No conozco, mire, le contesto exactamente. Yo no tengo los antecedentes suficientes para responderle por el caso de ENAP. No he estudiado el tema de ENAP en particular. ENAMI. Tampoco lo he estudiado, pero me parece que en el caso de ENAMI debiera no privatizarse por una razón muy simple, porque existía un compromiso por parte del gobierno en orden a no hacerlo. Codelco. De ninguna manera. ¿Y la televisión? La televisión, yo creo que hay que abrirla al sector privado, que es distinto de privatizar la televisión estatal. Gutenberg, en caso de una crisis económica, ¿por qué opción se inclinaría? ¿Inflación o la conocida política de apretarse el cinturón? Es decir, es simplemente como mejor con mejor, digamos, las dos alternativas. Entonces, yo buscaría una tercera, derechamente. Andrés, ¿usted aprueba el nombramiento del fiscal Torres como nuevo auditor general del Ejército? No. Gutenberg. Tampoco yo. Tampoco. Se presenta en el próximo Parlamento una ley de divorcio y usted es un parlamentario, como hemos dicho antes. ¿Qué vota? ¿Sí, no o se abstiene? Votaría fundadamente. Tercera, derechamente. Andrés, ¿usted aprueba el nombramiento del fiscal Torres como nuevo auditor general del Ejército? No. Gutenberg. Tampoco yo. Tampoco. Se presenta en el próximo Parlamento una ley de divorcio y usted es un parlamentario, como hemos dicho antes. ¿Qué vota? ¿Sí, no o se abstiene? Votaría fundadamente. Votaría que sí, diciendo que yo no creo en el divorcio en lo personal porque soy católico, pero creo que no puedo imponerle mi planteamiento a todos los chilenos, sino que ellos libremente deben optar si quieren o no divorciarse. O sea, sería un sí con fundamento. Exactamente. Andrés, ¿cuáles son a su juicio los dos errores más grandes que ha cometido este gobierno? La arrogancia y la sordera. Gutenberg, por otro lado, ¿cuál considera usted los dos mejores logros de este régimen? Ay, difícil. Pero habrá, ¿no? ¿Cómo no habrá dos? No, sí, debe haber alguno. Yo preferiría... Yo te ayudo. Yo creo que esa ayuda podría ser importante. Diría yo, hubo un intento, al menos al principio, en la formulación de que en el país hubiese descentralización y regionalización. No se concretó, pero fue una buena idea. En segundo lugar, creo que en este tiempo nos han hecho valorar a todos, también es una cuestión mundial, pero el valor de la eficiencia apareció en un tiempo como una cuestión importante. Diría, la verdad que no son horas de gobierno, pero hay que tratar de contestar la pregunta. Usted no los ve como claramente logros. No, claramente. Andrés, usted es un deportista, ha sido rugbyista. ¿Qué piensa de la crisis del fútbol? ¿Es esta una crisis que involucra un problema financiero, ético o de personalismo? Yo creo que, habiéndolo seguido por los diarios, las tres cosas. Gutenberg, ¿qué haría con las AFP? ¿Las dejaría seguir funcionando tal como están en este momento o les introduciría modificaciones? Yo distinguiría entre el sistema previsional y las AFP. Pero entrando derechamente en lo de las AFP, yo creo Que son que... las administradoras de los fondos, ¿no es cierto? Pero es que no creo en un sistema exclusivo, definitivo, que simplemente mañana solo existan AFP. Pero respecto a estas AFP, yo creo que habría que buscar fórmulas junto con las administradoras que permitan grados de participación de quienes son los imponentes en el sistema.
sería un tipo de modificación que buscaría. El segundo, creo que habría que abaratar, si no suprimir el cobro para las rentas bajas, porque me parece que ahí simplemente hay una cuestión, hay un exceso, y por lo que he conversado con algunos ejecutivos de alguna AFP, ellos también están coincidentes sobre la materia. A lo menos esas dos reformas, sin perjuicio de otras cosas en lo previsional nacional. Andrés, ¿le parece suficiente la suma de 12.000 millones de pesos acordados por el presidente de la República para el sector salud? Me parece insuficiente la situación desmedrada de muchos sectores de salud. Gutenberg, a propósito de cifras también, ¿usted está de acuerdo con el 10% de reajuste para el sector público? ¿Es suficiente? No, en absoluto. Yo creo que ¿Y cuánto lo fijaría usted? Bueno, no le puedo dar una cantidad, porque sería irresponsable. Pero comprométase en algo. No, pero yo diría en una reforma sustancial que signifique que realmente todos los chilenos del sector público y privado, porque habría que afectar a los dos sectores, sector público y privado, tengan ingresos dignos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Tiene que estudiar el problemita. Fue muy clara la respuesta. Andrés, ¿cuánto vale un pasaje de micro en este momento y cuánto vale el pasaje del metro? El pasaje de micro debe costar, no sé exactamente, debe costar unos 100 pesos. Y el de Se subió un poco, bueno, a ver. Y el del metro debe costar un poquito menos, quizás. Por ahí anda. Sí, bastante menos. Gutenberg votaría por una mujer en la presidencia, a la presidencia. Sí, sin ningún problema. ¿Y pondría una mujer en el gabinete? También, yo creo que más de una. Y no solamente en el Ministerio de la Mujer. No, más de una. Ahora hago un complemento. El problema es que también necesitamos que las mujeres, digamos, se decidan a eso. Andrés, ¿a cuántas bandas cree usted que se va a dar la próxima elección presidencial? A 4. Defínala. La opción nacionalista autoritaria, una opción nítida de izquierda marxista, una opción de centro izquierda y una opción de centro derecha. Gutenberg, si estuviera en el próximo gobierno, ¿estaría dispuesto a darle a Alejandro Foxley, quien fue su contendor político en la reciente lucha interna de la democracia cristiana, el Ministerio de Hacienda? Sí, mucho más que eso. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a los dos, con esto vamos a terminar. Hemos dicho aquí que probablemente van a ser ustedes miembros del Parlamento en el día de mañana. Concretamente, si les ofrecen la postulación, Andrés, acepta la postulación a candidato parlamentario, porque además tiene un desafío personal de Pablo Longueira, que va donde usted vaya. ¿Eso dice él? Eso dice él. Oiga, realmente me tiene sin cuidado. Mire, francamente, le voy a contestar, no sé. Y no sé por lo siguiente, efectivamente alguna gente amiga me ha ofrecido que piense en la posibilidad de ser un parlamentario en las próximas elecciones. Pero a mí lo que me preocupa, por sobre todo, en esta elección, es la consolidación de Renovación Nacional. Y si yo puedo ser mucho más útil a las ideas, no participando en esta contienda y quedándome en un cargo como el que tengo hoy día, básicamente organización, me voy a quedar ahí. No tengo ningún apuro, quedan muchas elecciones por delante. ¿Gutenberg sí o no? Sí, yo creo que es importante estar presente en esta próxima vuelta, digamos, en el país. En lo personal uno tiene una vocación política y la forma más fácil de poder entregarla es ahí, sin perjuicio de que hay otra alternativa. Si alguien mañana le pide que se quede en el partido o que entre en alguna tarea de gobierno, eso es imposible, probablemente estar en el Parlamento. Bueno, junto a Cecilia quisiéramos darles las gracias por haber estado en este almorzando, a veces sometido a este ping-pong periodístico que ustedes mismos lo han disfrutado. Y voy a invitar para la próxima semana, en este mismo día, vamos a tener a otros dos políticos sentados también en esta mesa. Y Bernardo de la Maza el próximo lunes tendrá un tema muy interesante que dará para conversar también con los políticos. 1989, año de la deuda externa latinoamericana. Los invitados son Roberto Sales, economista, asesor regional de CEPAL, Hernán Somerville, ex coordinador de la deuda externa chilena, y Manuel Marfán, investigador de CIEPLAN. Con Bernardo de la Maza, hasta el lunes, de ustedes me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver un nuevo capítulo de la teleserie Derecho de Amar.